Bienvenidos a mi canal. Hoy les voy a enseñar a realizar una cajita Milk con visor de forma sencilla y práctica usando Canva gratuito paso a paso. Para ello nos vamos a la plataforma Canva, nos vamos a personalizar, seleccionamos unidades centímetros e ingresamos el ancho de 21 por una altura de 29.7 centímetros y crear un diseño. Posteriormente nos vamos a archivo, nos vamos a configuración, mostrar sangrado para impresión, habilitamos esta casilla y sobre esta realizamos la composición. Vamos a trabajar con zoom en esta sección. Ahora nos vamos a elementos, nos vamos al buscador, vamos a buscar marcos. Seleccionamos la categoría de marcos y bueno, selecciono este cuadrado, me voy a posición e ingreso el ancho. Voy a trabajar con una medida de 10 centímetros por un alto de 2.5 centímetros y ubico justo en el vértice de la línea del sangrado para impresión. Control C, Control V para generar una copia. Nuevamente, en este caso voy a modificar el alto a 5.5 centímetros y lo acoplo de esta manera. Nuevamente, Control C, Control V para generar una copia y voy a modificar el alto. Voy a trabajar con una medida de 15.5 centímetros y acoplo en esta sección. Ahora, para añadir otro elemento en la parte inferior, me voy a elementos, me voy al buscador, en este caso voy a buscar formas, clic en formas, despliego y voy a seleccionar una de estas formas que viene a ser el banner 7, selecciono, me voy a posición, en este caso voy a girar a menos 90 grados, e ingreso un ancho de 11 centímetros por un alto de 10 centímetros y arrastro hasta la parte inferior. Arrastro y ubico justo en el medio hasta la línea de división. A continuación selecciono este elemento, me voy a capas, al fondo, lo ubico este elemento al fondo. Como ustedes aprecian, este otro está superpuesto. Y bueno, una vez finalizado voy a seleccionar estos tres elementos, Control C, Control V, genero una copia y ubico en el lado lateral, justo de esta manera. Ahora prosigo con el siguiente elemento que es la parte del visor. Para ello me voy nuevamente a la sección de formas y voy a seleccionar el recuadro. Me voy a posición e ingreso la medida. Voy a trabajar con un ancho de 7.5 centímetros por un alto de 13 centímetros. Y lo ubico justo en el medio de este recuadro e ingreso el color blanco, puesto que en esta sección voy a realizar el corte. Esta es la ventana de visor. Ahora en esta sección voy a realizar unas líneas que me va a servir para realizar el plegado. Voy a seleccionar este triángulo y acoplo justo a la medida de este recuadro. Me voy a color, en este caso voy a asignarle uno sin color. Despliego lo que es el grosor, en este caso el grosor de trazo a 1 centímetro y voy a seleccionar el color blanco. Ahora, para crear las solapas que va a ir en esta zona, que es el área de unión, yo voy a acoplar una nueva forma. Voy a seleccionar este trapecio, me voy a posición y voy a girar 90 grados. Lo arrastro tal cual, justo me ubico en este vértice y voy a reducir desde la esquina. Y voy a arrastrar justo hasta este recuadro, donde está la línea del sangrado para impresión, que viene a ser esta sección. Y voy a arrastrar justo hasta este recuadro. Nuevamente, Control C, Control V. Arrastro hasta la parte inferior, que viene a ser en esta área. Y arrastro justo el ancho hasta la línea de este recuadro. Estas son las solapas para unir la plantilla. Y bueno, así he finalizado lo que es la plantilla en su conjunto. Ahora voy a iniciar con la personalización. Para ello me voy a subir archivo. Voy a trabajar con 2 bases de textura y 3 imágenes en PNG de esta temática. Y así se va cargando ya en este caso las imágenes y la base de textura. A continuación voy a comenzar a personalizar desde este recuadro.
Simplemente arrastro y suelto la base de textura. Ahora prosigo con la siguiente de modo alterno. En esta sección simplemente voy a arrastrar este recuadro que he realizado, que es la línea de doblez, y arrastro sobre este cuadro la base de textura y nuevamente lo coloco en su lugar, lo que es la línea. Lo mismo realizo con lo que es esta base, que viene a ser la parte de delante de la cajita, que es la sección del visor, y nuevamente arrastro otra vez la base de textura. En cuanto a la parte inferior y lo que son a los bordes, simplemente le voy a asignar un color, en este caso un color de contraste que se me ha generado de las imágenes que he ingresado. Y bueno, de esta manera ya he personalizado. Ahora prosigo con este espacio que es la parte del visor. Para ello voy a bloquear lo que son las bases de textura y voy a ingresar las imágenes en PNG. En este caso simplemente voy a ir reduciendo. Si es que es muy grande las imágenes y se pasa de la línea de recuadros, simplemente los voy a recortar y acoplar justo hasta las líneas. Y así voy armando lo que es esta sección, que es la parte del visor, lo que es la parte frontal de la cajita. Ahora prosigo con el siguiente, que es este lado lateral. Nuevamente voy a ingresar la imagen en PNG y realizo el mismo procedimiento, acoplo la medida y recorto la imagen. En cuanto a esta parte superior, voy a ingresar un texto personalizado. Para ello me voy a texto y selecciono una fuente ya predeterminada. En este caso voy a usar esta fuente predeterminada. Arrastro hasta esta sección, desagrupo, voy a eliminar esta. Simplemente voy a quedar con esta y procedo a editar y acoplar justo a esta área. Ahora a continuación me voy a efectos para cambiar el color. En este caso voy a cambiar el color de contorno. Y con el cuentagotas voy a tomar un color de la temática y voy a darle un grosor al texto. Selecciono en este caso la parte superior e ingreso el color de fondo. Nuevamente la parte inferior del texto y selecciono otro color de fondo. Y bueno, de esta manera personalizo lo que es el texto. Y bueno, de este modo ya he finalizado con la personalización. A continuación voy a duplicar la página, puesto que esta es la otra cara de plantilla. En este caso, por ser lado reverso, voy a eliminar este texto, asimismo esta imagen y este cuadro de visor. Incluso quito esta imagen, puesto que voy a colocar otra imagen que está en sentido contrario. Ubico esta imagen en sentido contrario, utilizo la misma mecánica, recorto y acoplo. Y bueno, de esta manera he finalizado lo que es la cajita 1000 de forma sencilla. Ahora para exportar me voy a archivo, descargar. Puedo seleccionar PNG o PDF para impresión, una de las dos opciones, y clic en descargar. Y bueno, aquí ya tengo el material, son estas dos plantillas. Y bueno, aquí ya tengo impreso, ya he realizado el corte y realizado el doblez, y a continuación prosigo con el armado. Y bueno, aquí ya tengo la cajita armada. Justo en el visor he colocado un acetato. Y bueno, espero que les haya gustado este proyecto. Y bueno, en el anterior tutorial he realizado sobre unas cajitas también con visor, y algunos me han hecho unas preguntas respecto a lo que es el uso de Photopea. A continuación se les explico. Abrimos Photopea, me voy a esta sección de abrir la computadora y selecciono esta plantilla que previamente ya he realizado. Le doy en abrir y se procede a cargar. A continuación me voy a esta sección, que es este cuadro de varita mágica. Selecciono, doy clic en esta varita mágica y nuevamente clic en esta zona de negro, que es la plantilla. Como ustedes observan, se ha seleccionado todo este borde. Acá ya observamos que está seleccionado y simplemente damos con la tecla suprimir. En algunas máquinas puede ser cancel, delete, suprimir o incluso este icono de X.
De esta manera nosotros suprimimos el contenido de la parte que está en negro. Y para deseleccionar he agregado este paso. Si ustedes gustan lo pueden hacer o caso contrario lo pueden dejar así. Presiono la tecla Control+D y como ustedes observan ya se ha deseleccionado esta plantilla. Verifican que esté en 0 en espuma y tolerancia en 0. Doble clic en este recuadro. Hacen doble clic con el mouse. Les aparece este recuadro. Y lo que van a hacer es el nivel de fondo lo van a llevar a blanco. Y el fondo de pantalla también a blanco. Esto de tal manera que los contornos negros ya se me desaparezcan y no se observen la plantilla. Clic en de acuerdo y ya está listo. A continuación voy a exportar. Para ello me voy a archivo, exportar como, clic en PNG. Acá voy a cambiar el nombre. Verifico que esté en formato PNG y lo voy a dejar tal cual. Clic en salvar o guardar. Automáticamente se me ha guardado en mis descargas. No lo vamos a abrir acá. Nos vamos a nuestra descarga de nuestra PC y ahí observamos que está ya el diseño en PNG. Me dirijo a mi sección de descargas y en la sección de descargas, como ustedes observan, está la plantilla ya generada. Y bueno, espero que hayan absuelto sus dudas con respecto al tutorial anterior. Y bueno, no olviden suscribirse, activar la campanita de notificación y nos vemos en próximos proyectos.